Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Bienvenidos a estos 365 días con la Divina Misericordia. Hoy 14 de enero, te invito para que empecemos con nuestra oración de esta semana. Oh Jesús mío, por la confianza en ti trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios, Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. Seas adorada, oh Santísima Trinidad, ahora y siempre. Seas alabada en todas tus obras y en todas tus criaturas. Que la grandeza de tu misericordia, oh Dios, sea admirada y glorificada. Amén. Hoy meditaremos de los numerales 58 al 62. Y podemos dividir de nuevo también como en dos enseñanzas concretas los números de este día. El primero tiene que ver con la oración de intercesión. Qué importante que es nuestra oración. Muchas veces nos aburrimos en la oración o pensamos y decimos, bueno, pero Padre, para repetir siempre las mismas oraciones, el rosario, todo lo demás. Pero vamos a descubrir cómo estos dos elementos se complementan. Lo primero es que realmente hay muchísimo por qué orar, es decir, por qué interceder. Lo que pasa es que a veces nos centramos solo en nosotros y en nuestra familia, pero deberíamos, casi como un mandamiento, orar también por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por el mundo entero, por la iglesia, por el Papa, por los misioneros, e incluso deberíamos orar también por aquellos pueblos, aquellas ciudades donde tienen otras religiones, otros credos, otros lugares del mundo. Pensemos que durante la pandemia fue la primera vez que sentimos que un problema que era tan lejano y que empezó al otro lado del mundo, de golpe nos afectó a todos y llegó hasta nuestra casa. Pues de la misma manera pasa espiritualmente. Nuestra oración no solo nos bendice a nosotros, bendecir también a esas personas que están lejanas, es también orar por nosotros mismos. Esto también nos lo dice la Reina de la Paz en uno de sus mensajes. Pero vamos con los números. El número 58 nos va a hablar Santa Faustina de que una hermana que murió hacía 2 meses viene a visitarla en un estado terrible. Toda en llamas, la cara dolorosamente torcida, fue la visión, ¿no? Duró un breve instante, pero le dio un gran escalofrío. Y entonces ella entendió que, no sabía si estaba en el infierno o en el purgatorio, pero si bien oraba por ella, comenzó a redoblar sus oraciones por ella. A la noche siguiente vino de nuevo en un estado todavía más espantoso y ella se sorprendió porque dijo, bueno, si yo ya he estado rezando por ella, ¿por qué está todavía peor? Y le preguntó, ¿no te han ayudado mis rezos? Y ella contestó que no le habían ayudado. Y dijo, ¿y las oraciones de la congregación tampoco? Y le dijo, aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y entonces ella dijo, bueno, si no te ayudan mis oraciones, no vengas a verme más. Y dice que desapareció inmediatamente, pero sin embargo ya no dejó de orar por esta alma. Aquí hay un pequeño detalle y es que estas son manifestaciones o gracias particulares hacia Santa Faustina. Hay que tener cuidado con el pensamiento espiritista o este tipo de situaciones en las que decimos que hablamos con las almas del purgatorio. Porque bueno, nuestra doctrina realmente lo que nos dice es que ellas están allá, punto. Nosotros no tenemos contacto con ellas, salvo a través de nuestra oración de intercesión por ellas. Y a través de la Eucaristía, que es donde la iglesia purgante, triunfante y peregrinante se hacen presente en la celebración. Pero estas son ya gracias particulares que en este caso el Señor le permitió a Santa Faustina. Cuenta que un tiempo después volvió a aparecerse esta alma ya con unos ojos brillantes de alegría, su rostro también radiante,
y le dijo solamente que ella tenía un verdadero amor al prójimo y que muchas almas se aprovecharon de las oraciones que ella hizo por las almas del purgatorio y la animó a continuar orando por ellas. Entonces, Santa Faustina no juzga su oración, si realmente es escuchada o no, si se tomó en cuenta o no, que si estaba orando por ella porque fueron a bendecir otras almas, sino que confía y dice, los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Y en esto, en la economía de la salvación, más que pensar en si oro por mí, por mis seres queridos, lo importante es orar y dejar que en la economía de Dios Él lo administre para todos los que lo necesitan. En el 59, Santa Faustina nos habla de que el Señor le pide hacer una novena de oración por su patria, es decir, por Polonia, y consistía en rezar las letanías de todos los santos. Solamente le dice Jesús, pídele permiso al confesor. Una vez más, la autoridad que está delegada de Jesús en la iglesia hace que nuestra oración y nuestro cumplimiento sea todavía de mayor agrado al Señor. Por eso vale la pena tener un confesor y hablar. Aquí ya vamos a entrarnos en la segunda enseñanza del día de hoy, pero en esta primera, que es la intercesión, lo importante que es orar por los que lo necesitan, y poder creer en las novenas, en los rezos, si bien son repetitivos. Lo importante es tener esta intención del corazón para bendecir a tus hijos, a tu familia, a tu jefe, al coordinador de grupo, al párroco, al obispo, al papa. Es decir, simplemente orar intercediendo, porque en el 60 nos dice Santa Faustina que cuando terminando las letanías vio una gran claridad y en ella a Dios Padre, y vio entre la luz y la tierra a Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Jesús, cuando Dios quería mirar a la tierra, tenía que hacerlo a través de las heridas de Jesús. Y entonces ve que Dios bendice a la tierra en consideración a Jesús. Y la segunda enseñanza para este día, sigue insistiendo Santa Faustina. Ella primero hace una acción de gracias a Dios por su director espiritual, por su confesor, ¿no? Y dice, bueno, realmente como con la recomendación del padre András, que era su confesor, y le dice, hermana, pídale a Dios que le conceda un acompañante espiritual. Ella realmente empieza a pedirle al Señor y lo ve en visión. El Señor le muestra quién va a ser, por eso después cuando lo ve de tal manera como se le había mostrado en la visión, se alegra muchísimo. Y dice, termina diciendo, ahora tiemblo cuando oigo a un alma diciendo que no tiene confesor o director espiritual, porque sabe que grandes daños pues se viven a veces porque uno se equivoca, ¿no? Entonces, ¿cuánta necesidad hay de vivir la vida espiritual con la simpleza, de la perseverancia en la oración, incluso en los rezos, de la intercesión por los demás, de orar siempre por quien va a ser nuestro confesor y pedirle al Señor o tratar de perseverar con el mismo sacerdote? Sobre todo para poder entender que cuando nosotros realmente nos vivimos en la presencia de Dios, no hay vida monótona ni vida gris, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro con los ojos de la fe. ¿No? Santa Faustina termina en el número 62 diciéndonos que la gracia que hay para mí, para esta hora, no se repetirá en la hora siguiente, ni me será dada en la hora siguiente. El tiempo pasa y no vuelve nunca, así que es necesario poder vivir cada instante. Señor, queremos alabarte y bendecirte por el don de nuestro bautismo. Gracias, Señor, por la autoridad que nos das como hijos tuyos para poder vivir en tu presencia y en tu amor. Señor, derrama tu gracia sobre nuestros corazones y sobre nosotros. Ven y enciéndenos con un amor al prójimo grande, capaz de interceder por otros y pedir en favor de otros desinteresadamente. Llénanos, Señor, del amor también por nuestros gobernantes, para bendecirlos, para orar por ellos, por el Papa, por los obispos, por nuestro párroco. Señor, y sobre todo, danos esa humildad y esa gracia de saber acercarnos al sacramento de la reconciliación y de poder escuchar
realmente a personas sabias que tú pongas a nuestro lado para reconocerte, para caminar y equivocarnos lo menos posible. Que tu bendición, Señor, nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Jesús, en vos confío.